Hola, para todos los que habéis conseguido este supuesto práctico a través de la versión web, a través del formulario, aunque tenéis las respuestas correctas, sí quiero que tengáis el vídeo explicativo, ya que no lo pudisteis hacer en su día en directo. Y bueno, en principio son 20 preguntas para repasar procedimiento administrativo y estamos hablando de un supuesto en que hay dos personas. La primera es Toñi, que estando en las dependencias del Ministerio de Trabajo, pues se le cae encima una luminaria, por lo cual presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial. Esta resolución de responsabilidad patrimonial se delega en el subsecretario, que es el que resuelve. Y por otro lado tenemos a Marta López, que inicia un procedimiento para convalidar un título académico, y ahí tenemos unas fechas con las cuales vamos a tener que ir jugando. Entonces vamos a entrar en el supuesto práctico y vamos a ir desgranando la explicación a esas respuestas que ya tenéis. La primera dice: en el procedimiento iniciado por Tony González, la resolución de la solicitud se ha delegado en el director general de trabajo. Teniendo en cuenta esta premisa, indica lo incorrecta. Bueno, lo primero nos empieza a chocar ya, porque hemos visto que ese procedimiento de responsabilidad patrimonial, que ahora vamos a repasar, un procedimiento de responsabilidad patrimonial como este de un acto que ha sucedido, lo va a resolver el ministro. Y sin embargo me están diciendo que lo ha delegado en el subsecretario. ¿Qué pasa? Que el subsecretario es el que va a resolver, está resolviendo por delegación. Pero en la pregunta me dice que esta se va a volver a delegar en el director general de trabajo, ¿vale? Entonces ya ahí de primera me empieza a chocar bastante y veo el conflicto por dónde va a venir. Lo primero, lo que os he dicho, que ya sabemos que un procedimiento de responsabilidad patrimonial lo va a resolver el ministro, en caso que sea un acto como el que le ha pasado a Toñi, o bien el Consejo de Ministros en los artículos de leyes, como puede ser los del artículo 32.3. ¿Y qué pasa con la delegación de competencias? Bueno, una de las preguntas muy típicas de oposición son la delegación de competencias. Y la primera premisa es que esa delegación de competencias se tiene que producir entre órganos de la misma administración. Por ahora mismo vamos bien, porque el ministro ha delegado en el subsecretario. ¿Quién tiene que autorizar? Bueno, ahora en este supuesto práctico vamos a ir haciendo hincapié, pero bueno, le pegamos un primer repaso, aunque no sea a profundidad, que dice que en el ámbito de la AGE, la delegación de competencias, tiene que ser previamente aprobada por el órgano delegante, ¿vale? De quien dependa el órgano delegante. Aquí está pasando que ahora lo vamos a ver quién es ese, de quién depende ese órgano delegante. Y en caso de ser un organismo público, por los máximos órganos de dirección. Ese apartado luego lo vamos a ir repasando a lo largo de este supuesto práctico. Y luego teníamos unas materias que no podían ser objeto de delegación en ningún caso. Cosas que ya sabemos, como son las jefaturas de Estado, las Cortes, Presidencia, ese listado, las disposiciones de carácter general, los recursos del órgano administrativo en quien lo haya dictado, es una pregunta muy típica. La delegación de competencia es una pregunta que se suele repetir a lo largo de los distintos años. Y uno de los matices con los que más juegan en la delegación de competencia es ese, que la delegación de competencia y su revocación se tienen que publicar, en este caso estamos hablando del AGE, en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? O bien el Boletín Oficial del Estado, o bien el de la comunidad autónoma o provincia, en virtud de la administración que delega y donde tiene que surtir efecto, ¿vale? Y esta delegación de competencia que se haga se tiene que indicar en la resolución y sobre todo lo más importante, se entiende dictada por el órgano delegante. Esto es con lo que más os van a jugar. Se entiende dictada por el órgano delegante. ¿Y qué pasa una vez que se ha delegado? Bueno, una vez que se ha delegado, no podrá delegarse esa competencia salvo autorización expresa de una ley. Y luego tanto la delegación de competencia que se haga en cualquiera de los órganos puede ser revocada en cualquier momento. Es decir, el titular de la competencia lo puede revocar en cualquier momento. Entonces, en este caso, las respuestas pues estaban claras, porque me dicen que tengo que decir la respuesta incorrecta.
Dice A. La resolución administrativa adoptada por el órgano adoptada por delegación indicará expresamente esa circunstancia y se considerará dictada por el órgano delegante. Es una premisa fundamental. Se tiene que publicar en el BOE, estamos hablando que es la Administración General del Estado, y se puede delegar, aunque sea un procedimiento de responsabilidad patrimonial. ¿Y cuál es la incorrecta? Dice, en ningún caso podrá delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. No. Como regla general, no se pueden delegar las competencias que se ejerzan la delegación, pero no en ningún caso. Una de las premisas con las que tenéis que trabajar es que cuando veáis nunca, siempre, en todo caso, en ningún caso, esas preguntas casi siempre suelen ser ladrones porque excluyen cualquier matiz. Y fijaros que la ley era clara, salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerza la delegación. Entonces, en ningún caso no se puede delegar las competencias salvo autorización expresa de una ley. La segunda pregunta, que es una de las que más os ha costado, es una de las preguntas que normalmente, viendo los formularios, la respuesta a la gente más os cuesta, pero sin embargo muy sencilla. Dice, si en el procedimiento iniciado por Toñi González se hubiese vulnerado el ordenamiento jurídico, bien, no me están diciendo ni el acto concreto ni qué circunstancia ha pasado, me lo habla en genérico. Se ha vulnerado el ordenamiento jurídico, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué se ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Pero me están preguntando, ¿qué puede pasar? Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos una nulidad y tenemos una anulabilidad. Si recordáis, la anulabilidad, estamos hablando de actos, ¿vale? Esos actos pueden ser anulables, pues, si incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluido la desviación de poder, si incluye un defecto de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión, o actuación administrativa fuera de tiempo, cuando así lo imponga la naturaleza del plazo. Entonces, si os dais cuenta, en el procedimiento con Toñi, pues sí, ha podido haber una anulabilidad de un acto. ¿Por qué? Porque cualquier infracción del ordenamiento jurídico es un acto que puede ser anulable. No sé si es anulable o es nulo o porque no me están especificando cuál, pero sí está claro que sí puede ser un acto anulable. También puede pasar que nos fijemos en los actos, en qué casos son nulos. Y este es uno de los listados con los que más tenéis que tener en cuenta, que se preguntan y tenéis que tenerlos muy bien estudiados. ¿Qué actos son nulos de pleno derecho? Pues los que lesionen derechos, libertades susceptibles de amparo constitucional, los dictados por órganos manifiestamente incompetentes, y ojo, nos tienen que indicar que sea por materia o por territorio, no dictados por órganos manifiestamente incompetentes, no me tiene que especificar eso, o materia o territorio. Los de contenido imposible, aquellos que constituyan una infracción penal o que sean dictados como consecuencia de esta, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para que los órganos colegiados adopten su decisión, o aquellos actos presos o presuntos contra el ordenamiento jurídico porque se adquieran facultades cuando se carezca de los requisitos indispensables, ¿vale? O cualquier otro que así se establezca. Entonces, ¿es posible que este acto que me están preguntando haya podido ser nulo de pleno derecho? Sí, porque me dicen que, fijaros que no me especifican, dice vulnera el ordenamiento jurídico. Pues puede ser un acto nulo de pleno derecho, porque se puede haber pasado alguna de estas circunstancias. No me están especificando, me están hablando en genérico. Y por último, sabemos que también pueden ser nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas de carácter general, siempre que esa disposición administrativa vulnere la Constitución, la ley, otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materia reservada a ley o las que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Bueno, esto está muy basado en el principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa, primero Constitución, segundo leyes, tercero reglamento. Dentro de las leyes no hay jerarquía y dentro de los reglamentos sí, ¿vale?
Y también el artículo 9.3, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Es decir, que si te perjudican, no puede tener efectos retroactivos, pero si no, sí. Por eso existe la convalidación, la comba de actos anulables. Pero bueno, eso ciñéndonos en la pregunta. Entonces, ¿qué ha podido pasar en este procedimiento de Toñi cuando se ha vulnerado el ordenamiento jurídico? Bueno, pues ha podido pasar que se haya producido una nulidad de una disposición administrativa, porque las disposiciones administrativas pueden ser nulas de pleno derecho, o bien, en el caso de que fuera un acto, se ha podido producir o bien una nulidad de pleno derecho o se ha podido producir una anulabilidad, ¿vale? Los actos pueden ser nulos de pleno derecho y anulables. Y las disposiciones administrativas pueden ser nulas de pleno derecho. Si os dais cuenta, la respuesta B dice nula de pleno derecho o anulables, tanto la disposición administrativa como los actos, falso. Las disposiciones administrativas pueden ser nulas de pleno derecho, no anulables. La C, nulas de pleno derecho de los actos administrativos y anulabilidad de la disposición administrativa, igual, vuelve a ser falsa. Y la D, nulidad de pleno derecho o anulabilidad de las disposiciones y anulabilidad en su caso de los actos, ¿vale? Lo único que ha podido pasar, que han podido enfocar la pregunta de otra manera y decir qué ha pasado, pero está claro que si ha habido una alteración, una vulneración del ordenamiento jurídico, si es un acto, se ha podido producir una anulabilidad o una nulidad de pleno derecho. Y si hubiera sido por una disposición administrativa, lo que hubiera sido era una, o podría haber sido, era una nulidad de pleno derecho. ¿Vale? Aquí la cuestión, habéis fallado mucho en eso, en que tenéis que centraros, que dice se hubiese vulnerado. No me está diciendo qué acto concreto. Si me hubiera dicho que se hubiera dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de materia, entonces la respuesta era clara, que se había producido un acto nulo de pleno derecho. Pero aquí no me están preguntando, repito, por un caso concreto. Me están hablando en general. ¿Qué tipo de alteración produce esa vulneración del ordenamiento jurídico? Pues si es un acto, tanto la anulabilidad como la nulidad de pleno derecho, y si hubiese sido una disposición administrativa, solo cabe la nulidad de pleno derecho. Y tanto los actos nulos como anulables, pues es algo que espero que os haya servido el repaso porque lo tenéis que saber. En la pregunta tercera, fijaros que hay que tener mucho cuidado cuando se busca la correcta, la incorrecta, la falsa, eso tenéis que tener mucho cuidado. Pues estamos buscando la incorrecta. ¿Qué debe contener la solicitud de Toñi González? Bueno, la solicitud de Toñi González ya sabemos que estamos hablando de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y fijaros lo que dice el artículo 61 en su apartado cuarto de la ley 39, dice, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de casualidad con el funcionamiento del ordenamiento jurídico y, ojo, su evaluación económica si fuese posible, porque me están preguntando la ley 39, y dice, y en el momento de la lesión efectuada que se produjo, ¿vale? Y dice, además tiene que incluir todos los requisitos que tienen las solicitudes, que ya sabemos que hay que indicar el nombre, el apellido, cómo nos vamos a comunicar, qué estamos alegando, el lugar, la fecha, la firma, dónde nos dirigimos, ¿vale? Es decir, que tiene que incluir todo y por ser un procedimiento de responsabilidad patrimonial tiene que incluir esto también, ¿vale? Tiene que individualizar la lesión, tanto para persona como para grupo, tiene que decir qué causa-efecto tiene el funcionamiento de la administración y tiene que evaluar, si fuese posible, ese daño, ¿vale? Y decir cuándo se ha producido. Si vemos la respuesta, dice, en todo caso, aunque sea una responsabilidad patrimonial, deberá aportar los requisitos establecidos en el artículo 66, correcto. En todo caso, debe especificar, ya sabemos que aparte de lo del artículo 66, la lesión efectuada que se produjo, correcto. En todo caso, fijaros cómo juegan con el en todo caso. Dice, en todo caso, deberá especificar las lesiones producidas y la presunta relación de casualidad entre las lesiones y el funcionamiento del servicio, que eso es correcto,
Pero aquí está la trampa, por eso estamos buscando la respuesta incorrecta. Dice, en todo caso, debe especificar la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial. Ya hemos visto que la evaluación económica es si fuese posible. Por eso la respuesta correcta es la D, ¿vale? Porque estamos buscando la respuesta correcta. Ya sabéis que el procedimiento de responsabilidad patrimonial es uno de los casos con los que más juegan en el supuesto práctico. Responsabilidad patrimonial, procedimiento sancionador, tenéis que dominarlo sí o sí, ¿vale? Y esta pregunta pues, es una de las con las que más juegan, ¿vale? Y fijaros que dice, indique la incorrecta, volvemos igual a buscar la incorrecta en relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial en los procedimientos iniciados, en el procedimiento iniciado por Toñi González, ¿vale? Pues si repasamos, dice, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que se produzcan de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal, salvo que fuese un caso de fuerza mayor o un daño que el particular tenga el derecho de soportar, tipo cuando, por ejemplo, cuando se produce una compulsión sobre las personas. Dice, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos de disposición administrativa no presupone por sí misma ningún derecho a indemnización y ya jugamos con artículos fundamentales que el daño, en todo caso el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado para persona o para grupo, y que solo se podrá iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito. ¿Y aquí me van a jugar? Y tengo por un lado el derecho a reclamar ese acto o esa lesividad del acto que tenemos un año, y por otro lado tenemos cuando haya un daño físico o psíquico. ¿Por qué? Porque tenemos ese año, pero juegan con un matiz muy importante, que es desde que ese año va a empezar a contar, desde que se cura o desde que se terminan las secuelas, una de las cosas con las que más suelen jugar. Siempre que haya un daño físico o psicológico, es desde la curación o desde que se terminen las secuelas, ¿vale? Si hubiese sido una anulación por vía administrativa o contencioso administrativa, pues termina el año, que todos los casos que se basen en responsabilidad patrimonial del artículo 32, pues al año desde que se publica en el boletín oficial, es decir, que más o menos seguimos siempre esa regla del año. Y aquí estamos buscando la respuesta incorrecta. La respuesta dice, el interesado podrá solicitar el inicio cuando no haya prescrito su derecho a reclamar, que será al año de producido el hecho o del acto que lo motiva. Correcto, incluida su lesividad. La B, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran de su bien de derecho siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios, salvo caso de fuerza mayor o que tengan el deber de soportar. Correcto. El daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con personas o grupos. Correcto. ¿Y por qué la respuesta incorrecta es la D? Fijaros que es muy parecida a la B. Dice, los particulares podrán tener derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran de cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento anormal. No, ya lo hemos dicho, es del funcionamiento normal o del funcionamiento anormal. Por eso la respuesta correcta en este caso sería la D, porque estamos buscando la incorrecta. Nos vamos a la pregunta 5. Dice, en el procedimiento iniciado por Toñi González, ¿será preceptiva la emisión de un informe o dictamen? Bueno, sabemos que hay dos tipos de informes, ¿no? Vamos a repasar la responsabilidad patrimonial, porque ya sabemos que Toñi González ha iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en este caso de 40.000 euros, que es un dato muy importante. Y el primer informe, que es obligatorio, dice, en el caso de procedimiento de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio donde se ha ocasionado esa lesión, ¿vale? Primero, ese informe a su unidad es preceptivo y la segunda duda, la segunda pregunta que suelen hacer típica, el plazo, no pudiendo exceder de 10 días el plazo para su emisión. Eso
Una pregunta que cae sí o sí en oposición. Y luego juegan. Siempre que sea igual o superior a 50.000 euros, aparte hay que solicitar este informe preceptivo del dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues el órgano instructor tiene 10 días desde la finalización del trámite de audiencia, hay un dictamen de 2 meses que debe pronunciarse sobre la existencia o no, ¿vale? Y en los casos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial será preceptivo un informe del Consejo de Estado que será evacuado por los 2 meses, pero bueno, en principio no me están preguntando por justicia, no me están preguntando por nada, se están centrando en el informe preceptivo de su unidad, que tiene que darse en plazo no superior a 10 días, y en el del Consejo de Estado. ¿Qué estamos buscando? ¿Será preceptiva la emisión de un informe? Dice, no será preceptiva ningún dictamen. Falso completamente. ¿Será preceptiva el dictamen del Consejo de Estado? Falso. ¿Por qué? Porque el procedimiento de Toñi es de 40.000 euros. Si hubiese sido de 50.000 euros, entonces sí hubiera sido también preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. ¿Será preceptivo el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión? Y la respuesta correcta, la veis clara, es será preceptivo el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Y recordad que este plazo de los 10 días lo preguntan bastante, una de las preguntas que más se repite. Y si pasamos ya al procedimiento que ha iniciado Marta López, que es un procedimiento administrativo general común, fijaros que lo indican en la pregunta, pero ya no lo han dicho en el supuesto práctico, que es un procedimiento de convalidación de título, es decir, que tampoco hace falta que me lo indiquen mucho. Se abre un periodo de prueba y el instructor, a petición de los interesados, puede decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba. Bueno, esa es otra de las preguntas típicas que caen en oposición. Ya sabemos que esto tenéis que haceros y tenéis un esquema de plazos, de alegaciones, de subsanación, de todos esos plazos que van a jugar, que se de día 15, de día 30, la información pública, todo eso tenéis que tener un esquema porque si no os equivocáis. Bueno, estamos hablando del periodo de prueba, que ya sabemos que estamos jugando de 10 a 30 días. Es el plazo general, dice el instructor. Del mismo podrá acordar la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior de 10, superior a 30 ni inferior a 10, de 10 a 30 días, ¿vale? Y en caso de que se quiera abrir un periodo extraordinario, que es el que nos están preguntando, dice, asimismo, cuando lo considere necesario el instructor a petición de los interesados, es decir, que se pide a los interesados y tiene que decidir si lo concede o no el instructor, podrá acordarse la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. En este caso, es una respuesta muy sencilla y es una pregunta que cae bastante. Ese periodo de prueba extraordinario, 10 días. Y otra que no podéis permitir el lujo de equivocaros es la pregunta 7. Dice, en el procedimiento administrativo iniciado por Marta López, si una norma ha establecido la necesidad de que antes de la resolución se emita un informe, dicho informe se denomina, bueno, ya sabemos que hay dos tipos de informes, ¿vale? Lo primero, ¿es necesario pedir ese informe? Si es necesario, estamos obligados a pedirlo, está claro que estamos hablando de un informe preceptivo. Pero si es un informe que la norma no me obliga a solicitarlo, pero yo quiero pedirlo por tener un asesoramiento, se llama informe facultativo, ¿vale? De hecho, si recordáis el artículo 79, dice, a los efectos de la resolución de procedimientos se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que juzguen necesarios para resolver, ¿vale? Entonces, unos son preceptivos y otros son facultativos. Y luego, ese informe que me dan, si tengo que seguir el dictamen, se llama informe vinculante. Y sin embargo, si no estoy obligado a seguir ese dictamen, simplemente ha sido un asesoramiento, se llama no vinculante. Y luego la regla general, que todos sabéis, de Fanovi. ¿Qué es Fanovi? Es que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativo y no vinculante. Una pregunta que se repite muchísimo. Facultativo y no vinculante a la regla general del informe. Aquí me están diciendo que como tengo la necesidad de pedir ese informe, entonces estamos hablando de que es un informe
preceptivo? Esa pregunta ya os digo que no os podéis equivocar. Otra pregunta que cae bastante. Dice, en el procedimiento iniciado por Marta López, cuando no se trate de un procedimiento selectivo, concurrencia competitiva, es decir, que ya aquí me están diciendo hacia dónde me están llevando, dice, en caso de que se deba subsanar, la Administración concederá a Marta un plazo de 10 días. Bueno, pues ya sabemos que esa subsanación tiene un plazo de 10 días. ¿Para qué? Para que el interesado subsane pues, y acompañe los documentos que sean preceptivos, así como los que la ha indicado la Administración. Si no lo presentara, hay que tener en cuenta que se le entiende, que se le declara desistido de su petición, ¿vale? A partir de ahí, especifica el artículo 68, dice, siempre que no se trate de procedimiento selectivo de concurrencia competitiva, en este caso podrá emplearse potencialmente hasta 5 días. Ya lo hemos repasado, tenéis algún vídeo en mi canal que habla de eso, la ampliación de plazos. Si es plazos para resolver por el plazo establecido en la norma y si es un acto de trámite como este, a la mitad. En este caso, pues son los 5 días, ¿vale? Y tened en cuenta una cosa, y esta pregunta os van a jugar bastante. Dice, si alguno de los sujetos que hace referencia al artículo 14.2 y 14.3 presenta la solicitud presencialmente, la Administración requerirá al interesado para que subsane a través de la presentación electrónica. Primera parte, ¿qué me están diciendo? Para aquellos interesados que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, aunque están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, esos ciudadanos pueden presentar una solicitud por escrito. Pero claro, no me va a valer. ¿Por qué? Porque están obligados a relacionarse electrónicamente. Entonces, la Administración les va a dar el plazo para subsanar, pero esa subsanación la tienen que presentar electrónicamente. Y de hecho, una vez que lo presenten, se considerará como fecha de presentación en la que han presentado la subsanación. ¿Por qué? Porque están obligados a relacionarse electrónicamente. Entonces, aunque la han presentado en papel, están en su derecho, la Administración le va a decir que subsane, pero no empieza a contar esa fecha de solicitud. Solamente va a contar la fecha de solicitud en caso de que subsanen y presenten la solicitud electrónicamente. Una vez que la han presentado electrónicamente, y eso es lo que tenéis que tener mucho cuidado en el supuesto práctico, ahí es cuando va a empezar a contar la fecha de solicitud para aquellos que están obligados a relacionarse electrónicamente. Una vez que presentan la solicitud electrónica, no se tiene en cuenta la primera solicitud que ha sido en papel. Mucho cuidado con eso. Entonces, está claro que en este procedimiento de la pregunta 8, que es en el caso genérico de Marta López, pues se puede ampliar en 5 días porque me están especificando que no se trata de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva. Es una pregunta que os digo que no podéis terminar, no podéis dudar y no podéis equivocar. Volvemos otra vez al procedimiento iniciado por Tony. Dice, ¿sería posible la terminación convencional? Bueno, pues os vuelvo a decir que estamos hablando de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. ¿Y qué dice la Ley 39 en su artículo 86 de la terminación convencional? Bueno, pues este artículo 86 ya sabéis que es fundamental. Tenéis que saberlo, como digo yo, sí o sí. Dice, las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios, contratos con personas tanto de derecho público como de derecho privado, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles en materia de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público, ¿vale? Y que tales actos pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse carácter previo en la resolución que pongan fin, ¿vale? Luego sabemos que requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros o órgano equivalente a aquellos acuerdos que versen sobre materia del Consejo de Ministros, que no lo van a preguntar, ¿vale? Y luego dice que los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de la competencia, pues ya sabemos que la competencia es irrenunciable, ¿vale? Salvo delegación o abocación. Esto es muy genérico porque ya se ve mucho a lo largo de esta ley, pero fijaros lo que dice, en los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial,
el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y el modo de la indemnización, de acuerdo con los criterios para calcularla y abonarla en el artículo 14 de la Ley 40, ¿vale? Bueno, pues sabiendo que o repasando este artículo 86, yo creo que la respuesta ya la habéis visto clara, ¿no? Dice, ¿sería posible una terminación convencional en responsabilidad patrimonial? La primera es falsa. B, dice, sí cabe esta forma, pero deberá insertarse el acuerdo en el procedimiento con carácter previo sin ser vinculante. Falsa. Sí cabe esta forma de finalización, pudiendo quedar fijada el modo. Falso. Y dice, sí cabe esta forma de finalización, debiendo quedar fijada tanto la cuantía como el modo de la indemnización, ¿vale? Ya lo hemos visto en el artículo 86.5, ¿vale? Esa terminación convencional se da también en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Eso sí, el acuerdo alcanzado entre las partes debe fijar tanto la cuantía como el modo de indemnizarla. Y nos vamos a la pregunta 10. Y volvemos a lo mismo. Indique la incorrecta. En el procedimiento iniciado por Toñi González, ¿qué principios no están recogidos en la Ley 40? ¿Vale? Pues fijaros que si nos vamos a la Ley 40, dice que solamente serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o por el estado de los conocimientos de la ciencia, que tú supieras que eso iba a pasar. Y fijaros qué dato más importante dice la Ley 40. Dice, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será indemnizable los daños producidos, en el caso de los apartados 4 y 5, en el plazo de 5 años anterior a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad, ¿vale? Luego ya decía que esos criterios, la indemnización se calculará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, pues que todo eso se regulaba por el índice de garantía de competitividad que se fijaba por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, y que esa indemnización procedente podría sustituirse por una compensación en especie o sea abonada por pagos periódicos, ¿vale? Es decir, que este artículo 34, yo creo que lo tenéis muy machacado, este artículo 34 de la Ley 40. Entonces, fijaros que la A, la B y la C son correctas. Estamos buscando la incorrecta. Y la incorrecta es que cuando se dé esta sentencia de inconstitucionalidad no es un año. Estamos hablando de 5 años, ¿vale? Ahí estaba el error en esta pregunta. En la 11 volvemos a lo mismo, a buscar la incorrecta. Dice, si el Ministerio de Ciencia quiere crear una nueva unidad, ¿qué tendrá que tener en cuenta? Bueno, vamos a repasar de primera qué se tiene que tener en cuenta. Lo primero, el artículo 5 es uno de los artículos que más se le pregunta. Con diferencia, ¿qué unidades o qué órganos tienen la consideración, qué unidades tiene la consideración de órganos administrativos? Los que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Yo digo, este artículo 5 es de los que más se pregunta. Se tiene que decir qué competencias va a tener y cuando se vaya a crear este órgano administrativo se van a determinar 3 cosas. Esas 3 cosas tenéis que saberlas sí o sí. Cómo se integra en la administración, qué competencias va a tener y sobre todo tiene que estar dotada económicamente. Si no hay dinero para crear esa unidad, no se puede crear, ¿vale? Entonces se tiene que detallar los créditos, es decir, el dinero necesario para ponerlo en marcha y que esté funcionando. Y siempre que se vaya a crear un órgano que pueda crear duplicidad, dice, no podrán crearse órganos que supongan duplicidad de otros ya existentes en el mismo tiempo
si al mismo tiempo no se suprime o se restringe las competencias de ese. Es decir, que si se va a crear un órgano que tenga la misma competencia, es decir, si tenemos un órgano que va a controlar la seguridad vial, por ejemplo, no se puede crear otro órgano que haga la misma competencia en seguridad vial. O bien se extingue el primer órgano, o bien se le cambian las competencias, o se dividen, se hace lo que se tenga que hacer, ¿vale? No puede suponer duplicidad, ¿vale? Y si va a suponer duplicidad, hay que o bien suprimirlo o bien restringirle las competencias. Y a este efecto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe en la misma administración otro que haga esas mismas competencias. Porque no estamos hablando de que en la AGE haya un órgano que trate o que tenga competencia en seguridad vial y que yo vea si, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid hay otro órgano que tiene competencia en seguridad vial. Yo tengo que mirar que dentro de mi administración de la AGE no tenga un órgano que haga las mismas competencias, pero tiene que ser dentro de la misma administración. A mí me da igual que eso lo haga una comunidad autónoma, también lo haga una comunidad autónoma, un ayuntamiento o una diputación. Eso no me sirve. Yo tengo que comprobar dentro de mi administración, porque fijaros que es lo que hemos dicho, tengo que decir cómo lo voy a integrar dentro de esa administración. Entonces, la respuesta incorrecta que nosotros estamos buscando es que dice su creación tendrá lugar previa comprobación de la existencia o no en cualquier administración. No, tiene que ser dentro de la misma administración. Por eso la respuesta correcta es la D. Y os digo que es una pregunta que tenéis que repasar porque cae bastante. Y hablamos de delegación de competencia. Un poquito vamos a retomar lo que vimos en la primera pregunta. Dice, si se quiere hacer una delegación de competencia dentro del Ministerio de Ciencia, ¿será necesaria una aprobación previa? Bueno, si lo hemos visto en la primera pregunta, pero vimos unas pinceladas y dije que lo iba a explicar ahora. Dice, los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio a la primera premisa dentro de la misma administración. Con eso es con lo que no podéis equivocaros. Con eso no podéis equivocaros. Y luego tenemos el artículo 9 que establece quién puede ser los que lo autoricen, en qué materia no cabe la delegación, las excepciones que había, que lo hemos visto en la primera pregunta. Y aquí lo que vamos a hacer es repasar, ¿vale? Vamos a repasar ese artículo 9 de quién es el que autoriza, ¿no? Que, como os digo, fue la primera pincelada que os damos, que os di en la primera pregunta. Dice, en la AGE, la delegación de competencia debe ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y, en los casos de los organismos públicos o entidades, el máximo órgano de dirección. Entonces, si yo estoy en un ministerio y hay un órgano que le delega al otro, ¿quién lo aprueba? El superior del órgano delegante, ¿vale? Es decir, este órgano delegante, su superior, es el que va a delegar, ¿vale? Este sería el primer caso del artículo que hemos visto aquí, el artículo 9.1, ¿vale? Voy a ir poniéndolos poco a poco para que lo vayáis comprendiendo. Dice, cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación del superior común si pertenecen al mismo ministerio. Es decir, que yo estoy en un ministerio y tengo un órgano que le delega a otro. ¿Veis? No hay relación jerárquica. Aquí sí había relación jerárquica porque este órgano delegado, ¿veis? Depende del órgano delegante. Pero ¿y si delego? ¿Y si delego y no hay relación jerárquica? Porque si este superior hubiera delegado aquí, estaríamos hablando del apartado anterior. Es decir, aquí no hay relación jerárquica, pero estamos hablando que pertenece al mismo ministerio. Entonces, ¿quién autoriza? Autoriza el superior jerárquico común. Entonces, voy buscando dónde está el superior jerárquico común, ¿vale? Yo tengo que ir buscando y subiendo por la línea hasta que doy con el superior jerárquico común, ¿vale? Pero claro, esto me está diciendo que no estén relacionados jerárquicamente, pero que pertenezcan al mismo ministerio.
Pero llegamos al segundo apartado. Dice, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios, porque hemos dicho que se tiene que dar dentro de la misma administración. Pero ¿y si no pertenecen a los mismos ministerios? Por ejemplo, uno es el Ministerio de Trabajo y el otro es el Ministerio de Defensa. Porque aquí, al pertenecer al mismo ministerio, siempre vamos a tener un superior jerárquico común, aunque sea el ministro, pero siempre cuando empieza a subir por la estructura jerárquica, siempre tienes que dar con un superior común. Pero cuando sean de diferentes ministerios, ¿vale? Cuando sean de diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio A, un órgano del Ministerio A delega en un órgano del Ministerio B, ¿vale? Siempre el que lo aprueba es el superior del órgano que recibe esa delegación, ¿vale? El superior del órgano que recibe esa delegación, que sería este segundo inciso que tenéis en azul, o el superior de quien dependa del órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios. Teniendo claro la estructura jerárquica que hay en un ministerio, ya sabemos que en un ministerio siempre tiene que existir obligatoriamente el ministro, el subsecretario y un secretario general, el secretario general técnico que se va a encargar de la gestión de los servicios comunes. A partir de ahí vamos a ir poniendo órganos superiores y órganos directivos siempre dependiendo de uno superior, ¿vale? ¿Que tengo un secretario de Estado? ¿De quién va a depender? Del ministro, ¿vale? Pues teniendo claro esa estructura jerárquica, si a un ministerio, siempre el superior jerárquico común, y si fueran distintos ministerios, el superior del que reciba la delegación. Y por último, queda un último apartado. Dice, si los órganos de la Administración General del Estado delegan el ejercicio de sus competencias en sus organismos públicos y entidades vinculadas dependientes de estas, pues muy sencillo. Tiene que ser aprobada y aquí por los dos, tanto el superior del que delega como el superior del delegado. Superior del que delega y el superior del delegado, ¿vale? Este artículo 9, aunque parece muy lioso y parece un trabalenguas, es tenerlo claro. Ahí tenéis como ejemplo de jerarquía y, y yo creo que queda claro. Y es una de las cosas que, aunque no sean muy rebuscadas, sí se preguntan, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya lo hemos visto, ¿vale? La pregunta esta, le hemos pegado un repaso. Pero dice, ¿qué se necesita? Pues aquí, como estamos dentro, ¿veis? Dentro del ministerio, pues el órgano ministerial de quien dependa, el órgano delegante, ¿vale? En caso de que la dependencia jerárquica, haya dependencia jerárquica entre el delegante y el delegado. El primer caso, ¿vale? El primer inciso, el más sencillo, ¿vale? Y nos están marcando la respuesta, es una de las cosas que tenéis que tener muy claras en los supuestos prácticos. Tenéis que buscar la palabra que os va a llevar a la respuesta correcta, a lo que están buscando. Aparte de si es correcto, si es incorrecto, ¿dónde me tengo que fijar? En este caso es que está dentro del ministerio. Entonces, como está dentro del ministerio, estamos hablando del primer apartado, ¿vale? Es que os he enseñado aquí, ¿vale? El superior del delegante. La pregunta 13 dice, las competencias que tenga asignadas la Subdirección General de Enseñanza. Bueno, esta es otra de las preguntas que es top en los exámenes de oposición y que tenéis que tenerlo claro. Lo primero lo hemos dicho antes, que la competencia es irrenunciable salvo delegación o vocación. Esa es la primera premisa. Tú no puedes renunciar a una competencia salvo los casos de delegación y vocación. Pero luego teníamos dos cosas muy concretas y era que la delegación de competencias, como vimos en la pregunta 1, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. Pues, para ejemplo, lo que hemos visto en la pregunta 1, ¿la competencia era del ministro para resolver esa responsabilidad patrimonial? Sí. ¿La ha podido delegar en el subsecretario? Sí. ¿La ha dictado el subsecretario? Sí, pero se tiene que indicar que se ha dictado
por delegación de competencia y que es como si hubiera dictado el ministro. Por eso no cambia la alteración de la titularidad, el titular sigue siendo el mismo, pero evidentemente los elementos determinantes de su ejercicio cambia. ¿Por qué? Porque el que está firmando es otro, ¿vale? Es decir, que lo mismo pasa con la delegación de firma o con la encomienda de gestión. Tú lo estás haciendo porque es tu competencia, pero evidentemente lo está prestando otro, ¿vale? Delegación de firma, encomienda de gestión, delegación de competencia, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. Tenéis que tener claro que no suponen alteración de la titularidad. Pero evidentemente, a efectos prácticos, hay algo muy específico, es que lo está haciendo otro, ¿vale? Por eso dice, aunque sí, de los elementos determinantes de su ejercicio. Y el único caso que cambia la titularidad es la desconcentración. ¿Por qué? Porque la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos pueden ser desconcentradas, y esta respuesta es la que tenéis que jugar siempre en órganos jerárquicamente dependientes, ¿vale? Siempre tiene que haber una jerarquía, ¿vale? Esta desconcentración, como vosotros veis en el examen de las oposiciones, en las plazas se van a convocar desconcentradas, ¿vale? ¿Por qué? Para que se hagan en distintos órganos y no dependan del central. ¿Y qué pasa? Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración y no especifica qué órgano es el que la tiene que hacer, y otras preguntas típicas, siempre le va a corresponder al órgano inferiores por razón de materia o territorio. Estas son las preguntas que a lo largo de los años siempre más se repite en los distintos cuerpos, ¿vale? Siempre, si no se indica, al órgano inferior por razón de materia o territorio. Y si existe más de un órgano competente que sea inferior por razón de materia o territorio, la facultad de instruir y resolver estos expedientes le corresponde al superior jerárquico común, ¿vale? A este superior jerárquico común. Pues sabiendo esto, pues dice, la competencia que tienen la subdirección son irrenunciables y siempre la ejerce, siempre no, ¿vale? Ahí hemos visto que está la excepción de la delegación y la vocación. La B dice, si se diese una desconcentración, supondría la alteración de la titularidad y siendo desconcentrada en cualquier órgano no, en cualquier órgano de la misma administración que tenga relación jerárquica. Y la respuesta correcta en este caso sería la C, porque dice, en el caso de la delegación de competencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos determinantes de su ejercicio. Por eso la respuesta correcta es la C, ¿vale? La A le falla a este siempre y la B en cualquier otro órgano, ¿vale? Y ya os digo que esto os lo van a machacar, que la competencia es renunciable salvo delegación o avocación. Tenéis que saber que la delegación de competencia, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no suponen alteración de la titularidad, aunque ha sido los elementos determinantes, y que esa desconcentración se puede hacer, pero en órganos jerárquicamente dependientes. Pregunta que tenéis que saber sí o sí. Pregunta 14. Dice, si el procedimiento iniciado por Marta López hubiese que pedir un informe preceptivo, en el caso de retraso de la emisión de dicho informe, ¿podría suspenderse el plazo de dictar resolución? Bueno, aquí vamos a repasar dos cosas, porque ya sabéis que hay unos plazos que se pueden suspender y otros plazos que se van a suspender obligatoriamente. ¿Qué casos son los que se suspende obligatoriamente? Bueno, sobre todo con el que más juegan y el que más preguntan es la recusación, ¿vale? Cuando se produzca esa recusación, desde que se plantea hasta que se resuelve, se suspende la tramitación del procedimiento, ¿vale? Es uno de los tres casos en los que se suspende sí o sí. Es obligatorio suspenderlo. Y luego hay dos casos que no suelen preguntar tanto, que es cuando se requiera otra que anule o revise un acto que entienda ilegal o cuando se haga una actuación complementaria. Pero esas tres causas por las que se suspende, tenéis que tener clarísimo que van a jugar con ellas sí o sí. Y ya os digo, siempre se suspende en estos tres casos. En la recusación, actuaciones complementarias o que se pida a otra administración que anule y revise un acto que entendemos ilegal.
Pero luego hay otros casos en los que se puede suspender, el plazo para resolver el procedimiento. El plazo para resolver el procedimiento ya sabemos que es el que establezca la norma, que en ningún caso será superior a 6 meses, salvo ley o normativa comunitaria, y en caso de no indicar son 3 meses. ¿Qué casos son? Bueno, cuando haya que subsanar, desde que se pide esa subsanación hasta que se aporte, cuando haya que tener un pronunciamiento previo de la Unión Europea, cuando haya que esperar que finalice un plazo de la Unión Europea, y nos vamos a centrar en el apartado de, primero porque es el de la pregunta y segundo porque es con diferencia el que más juegan de aquí. Primero, ese informe que se pide nos tienen que indicar sí o sí que es un informe preceptivo. Si no me indican que es un informe preceptivo, no es uno de los casos. Me lo tienen que indicar expresamente. Cuando se pida un informe preceptivo, se puede suspender, ¿vale? De que se pida hasta que se recibe. Me van a jugar con lo de preceptivo y me van a jugar con el plazo. Se puede suspender, pero un plazo máximo de 3 meses. Y si en esos 3 meses no recibo ese informe preceptivo, continúo con el procedimiento. Y con diferencia es con la que más juegan y con las que más preguntan, ¿vale? Pero ojo, informe preceptivo, no cualquier informe preceptivo me lo tiene que indicar. Y luego el plazo de los 3 meses y que se continúe con el procedimiento. Y otras causas por las que se puede suspender, pues cuando haya que realizar pruebas técnicas, cuando se inicie una negociación para terminar por pacto o convenio, o cuando se haya que pedir un pronunciamiento judicial, ¿vale? Leyendo es lógico, desde que se inicia hasta que se recibe más o menos, pero sobre todo tenéis que tener en cuenta los casos. Entonces, fijaros que en este caso estamos hablando de que el procedimiento de Marta López necesita un informe preceptivo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la respuesta correcta? Aquí, sobre todo, habéis dudado mucho entre la C y la D, pero fijaros que la C dice, sí, se puede suspender por el tiempo que media entre la petición y la y no puede hacer de 3 meses, dice, o se producirá el silencio. No, a los 3 meses se continúa el procedimiento, ¿veis? Dice, en caso de no recibirse el informe en plazo indicado, pues proseguirá el procedimiento. Pues, por eso la respuesta correcta es la D, ¿vale? Y fijaros que me están indicando que es un informe preceptivo. La pregunta 15 dice, en los procedimientos iniciados un procedimiento por Marta López, si se hubiese realizado una revisión de actos nulos o anulables, ¿quién tendría esa competencia en virtud de lo establecido en el artículo 111? Bueno, estas son otras de las preguntas que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por un lado dice, oye, me están indicando el procedimiento de Marta López, me van a dar una respuesta específica para ese procedimiento de Marta López, pero sin embargo, lo que hace indicarme que es un procedimiento genérico y las respuestas son genéricas. ¿Por qué? Porque fijaros que en el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio de las disposiciones o actos administrativos, pues el Consejo de Ministros respecto de los actos del Consejo de Ministros y de los propios ministros. Dentro del ministerio, el que lo hace es el ministro respecto de los actos dictados de sus órganos dependientes y respecto de los actos dictados por los secretarios de Estado. Dentro del ministerio, el secretario de Estado respecto de los actos de sus órganos dependientes. Por eso digo que tenéis que saber muy claro la jerarquía normativa, lo que he dicho antes, que en un ministerio está el ministro, el subsecretario y el secretario general técnico, ¿vale? Y a partir de ahí los órganos que existan. Si existe un secretario de Estado, los órganos que dependan del secretario de Estado, esos actos los revisa el secretario de Estado. Y sin embargo, si el acto es dictado por el secretario de Estado, quien lo resuelve es el ministro, ¿vale? Entonces, el ministro resuelve de los actos dictados por el secretario de Estado y por todos los órganos dependientes del ministerio, que dependan de él jerárquicamente. Y el secretario de Estado resuelve la de todos los órganos que dependen de su Secretaría de Estado. Y luego ya sabéis que juegan bastante con los organismos autónomos, con estos organismos públicos, entidades vinculadas de la Administración General del Estado. Si el que dicta el acto es el presidente o el director, es decir, el máximo órgano responsable, quien lo resuelva es el órgano de quien depende, donde están adscritos.
Y dentro de ese organismo autónomo, por ejemplo, si es dictado por un órgano de ese organismo, quien lo resuelve es el presidente o el director, el máximo órgano rector, ¿vale? Entonces, ya sabiendo quién es el órgano competente para la revisión de oficio, ¿vale? Dice, la revisión de oficio de las disposiciones de actos nulos y anulables, ¿vale? Pues, ¿quién es el órgano competente? Pues fijaros que aquí, si me hubieran querido jugar en el caso concreto, dice, es un procedimiento ante la Subdirección General de Enseñanza, no me dice más, pero seguramente me tendría que haber dicho, ante la Subdirección General de Enseñanza. Y luego juega mucho en el supuesto práctico y dice, dependiendo de la Secretaría de Estado tal, del Ministerio tal, es decir, me dicen la estructura jerárquica. Porque en el examen, en el supuesto práctico oficial, os tienen que decir esa estructura jerárquica. Si no, no podéis contestar casos concretos. Aquí me dicen que una Subdirección General de Enseñanza, que depende directamente del Ministerio, depende de una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio, porque en virtud de eso puede ser una respuesta u otra. ¿Por qué no entran en detallarme de quién depende la Subdirección General de Enseñanza? Porque las respuestas, si os dais cuenta, son genéricas. Si el acto lo ha dictado el Consejo de Ministros o un ministro, lo resuelve el Consejo de Ministros. Si lo ha dictado la Secretaría de Estado o un órgano dependiente del Ministerio, lo resuelve el ministro. Y si es un acto dictado por un órgano de la Secretaría de Estado, lo resuelve el secretario de Estado. Por eso son todas correctas, ¿vale? Pero ya os digo, que podían haber jugado perfectamente con doña Marta López inicia un procedimiento ante la Subdirección General de Enseñanza, dependiente de la Secretaría de Estado de Educación, del Ministerio de Educación y no sé qué. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo, si esta subdirección depende de la Secretaría de Estado, ¿quién lo habría resuelto? El secretario de Estado, ¿vale? Si me dicen que esta subdirección depende directamente del subsecretario, pues ya sé que entonces va a depender del ministro y lo resuelve el ministro. Pero aquí no me especifica, por eso las respuestas todas son ciertas. Y es una de las preguntas que también tenéis que tener mucho cuidado. Dice, ¿qué recurso puede plantear Toñi si recibe una notificación denegatoria de la solicitud? Bueno, pues vuelvo a decir lo primero que os dije. ¿Qué estaba tramitando Toñi? Una responsabilidad patrimonial. ¿Quién resuelve esa responsabilidad patrimonial? El ministro. ¿Qué actos ponen fin a la vía administrativa? Los actos que ponen fin a la vía administrativa son la resolución del recurso de alzada y a partir de ahí el resto del listado. Entre ellos, la resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial y entre ellos aquellos que carezcan de superior jerárquico. Es decir, que como un acto dictado por el ministro y aparte de ello es un acto de responsabilidad patrimonial, sé que pone fin a la vía administrativa. ¿Qué pasa contra los actos que ponen fin a la vía administrativa? Bueno, contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, ¿qué cabe? El recurso contencioso administrativo o el contencioso o el potestativo. Si pongo el potestativo hasta que no se resuelva, no puedo plantear el contencioso administrativo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué recurso puede plantear Tony? Dice, puede interponer el recurso de alzada. Falso, no puede interponer el recurso de alzada. ¿Por qué? Porque aunque lo haya dictado el subsecretario, como me decía en el enunciado, ya hemos visto antes que se entiende dictada por quién, por el órgano que se lo ha delegado. Entonces, aunque lo haya dictado el subsecretario, se entiende dictada por el ministro, ¿vale? Se entiende dictada por el ministro, es decir, pone fin a la vía administrativa, es un acto de responsabilidad patrimonial y pone fin a la vía administrativa. Dice, puede interponer recurso potestativo al ser un acto dictado por el subsecretario, ya que pone fin a la vía administrativa. Falso. No pone fin a la vía administrativa porque lo haya dictado el subsecretario. Un acto dictado por el subsecretario, como regla general, no va a poner fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque va a tener superior jerárquico y, a no ser que sea en materia de personal, ¿vale? Ya sabemos que dentro de la AGE pone fin a la vía administrativa, del órgano de director general o superior, siempre que sea en materia de personal. Esto no es materia de personal. Aquí no pone fin a la vía administrativa, estamos hablando de una delegación de competencia. ¿Qué A? ¿Por qué es delegación de competencia? Y es como si hubiera sido dictada por el ministro.
y B, porque es una responsabilidad patrimonial y sabemos que sí o sí la dicta el ministro, ¿vale? Aunque la haya delegado, pone fin a la vía administrativa, correcto. ¿Pero qué cabría? Dice, ¿qué recurso puede plantear? Pues ya sabemos que puede plantear o bien el contencioso directamente o bien el potestativo. Pues puede interponer el recurso potestativo de reposición al ser un acto que se considera dictado por el ministro de Trabajo y Economía Social, poniendo fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque por mucho que lo haya dictado el subsecretario, al ser una delegación de competencia, ya lo hemos visto antes, se entiende dictado por el órgano delegado. ¿Quién se lo ha delegado? El ministro de Trabajo. Y el recurso que puede interponer es el recurso potestativo. ¿Que también podría haber ido al contencioso directamente? Sí, pero como poder puede plantear ese recurso. Y ya que estamos con los recursos, tenemos a Marta López. Dice, ¿cuál es el último día de plazo que tiene Marta López para presentar un recurso ante el mismo órgano que lo hubiese dictado? Bien, en el procedimiento de Marta López, si recordamos lo que nos decía el supuesto práctico, dice que es un procedimiento iniciado ante la Subdirección General de Enseñanza y que lo que quiere es convalidar un título. Dice, el plazo para resolver y notificar este procedimiento es de 3 meses, lo que hemos dicho. El plazo para resolver que establezca la norma, que en ningún caso puede ser superior a 6 meses, salvo ley o normativa comunitaria. Si me dicen, el plazo para resolver establecido en la ley de enseñanza son de 12 meses, correcto, como lo pone en la ley, es un plazo correcto. Pero si no, no puede ser de 6 meses, salvo que así lo diga una ley o normativa comunitaria. Y en caso de no decir, son 3 meses. Aquí me está diciendo que el plazo establecido por ley son 3. Perfecto. Dice, la solicitud de Marta entra en el registro del órgano competente para resolver el 10 de junio de 2024, pero se recibe notificación denegatoria el 9 de junio de 2024. ¿Cuándo se empiezan a contar los plazos? En este caso estamos hablando de meses de una notificación, siempre a partir del día siguiente de la notificación, siempre a partir del día siguiente de la notificación. ¿Y cuándo terminaría el plazo? Pues terminaría el mismo día de la notificación, ¿vale? Entonces, vamos a ir repasando cosas, ¿vale? Vamos a ir repasando cosas y que os sirva de explicación. Dice que la resolución y actos de trámite del artículo 112, pues actos de trámite que decidan directo o indirectamente, el fondo del asunto, todo ese listado lo sabéis perfectamente. Cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior del que lo dictó. ¿Vale? Eso es la primera premisa que tenemos, que el órgano al que se presenta y el que lo resuelve es el superior jerárquico del órgano que lo dictó. Pero ¿qué pasa con los recursos de alzada? Que se puede interponer también ante el órgano que lo dictó, ¿vale? Dice, el recurso podrá interponerse ante el órgano que lo dictó o directamente ante el competente para resolverlo. ¿Quién es el órgano competente para resolverlo? Lo hemos visto aquí, ante el superior jerárquico, ¿vale? El superior jerárquico es el que va a resolver este recurso. Si el ciudadano decide presentarlo ante el que lo dictó, hay un plazo de 10 días para que se lo remita al competente para resolver, que hemos visto que es el superior, ¿vale? Tenemos un plazo de un mes si es preso, si es presunto el que establezca, los 3 meses para resolver, ¿vale? Todo esto lo tenéis claro y algo que veremos luego, que contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo salvo el extraordinario solo en los casos del artículo 125. Por ahora, eso luego entraremos, ¿vale? Luego entraremos. Entonces, ¿cuál es el último día? Bueno, pues está claro que como un recurso de alzada tenemos un mes. ¿Cuándo lo ha recibido? El 9 de septiembre. ¿Cuándo empezaría a contar el plazo? A partir del día siguiente. Es decir, que empezaría el 10 de septiembre y terminaría, que dice la norma, el mismo día que se recibió la notificación, pero en el mes siguiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mes. Entonces terminaría el 9 de octubre, ¿vale? El 9 de octubre. Ya sabemos que si el último día de plazo es festivo, se pasaría al primer día hábil. Ya sabemos que si es festivo donde yo lo voy a presentar o donde el órgano que va a resolver, se entendería que ese día también es festivo,
Y en el caso de no existir ese día, el último día del mes, ¿vale? En este caso, como terminaría el 9 de octubre, no hay ningún problema. Si hubiera terminado el 31 de octubre, como octubre trae 30, pues se hubiera entendido que acababa el 30 de octubre. Si hubiera sido febrero y acabara el 31 de febrero, pues como el último día el 28 de febrero, terminaría el 28 de febrero, ¿vale? Plazo expresado en meses, en este caso tenemos un mes, porque el recurso de alzada no ha puesto fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque la ha dictado un subdirector general, lo que hemos dicho antes, no pone fin a la vía administrativa. En este caso, siempre a partir del día siguiente y siempre termina el mismo plazo del día que se notificó, pero del mes correspondiente. En este caso, el 9 de octubre. Si me dijeran que es festivo, pues me lo paso al primer día hábil siguiente. Si es un día que no existe del mes, el último día del mes. Y la pregunta que estaréis planteando, y luego en el examen oficial tengo que saber si ese día que termina el plazo es domingo. Pues mira, hasta ahora nunca han entrado en eso, ¿vale? No han entrado en eso. Simplemente juegan con la fecha. No tenemos que sabernos ningún calendario, ni cuándo cae, si es domingo, si es sábado, ¿vale? En principio, a no ser que jugaran con un festivo nacional, que todos lo sabemos, que entonces evidentemente pasa al siguiente, pero por ahora nunca han jugado. Y aquí tenéis que jugar con el cómputo de los plazos y sobre todo con el recurso, ¿vale? Que estamos hablando de que es un recurso de alzada porque lo dicta el subdirector general de enseñanza, ¿vale? No en ninguno de los casos que pongan fin a la vía administrativa. No es ni un caso específico porque lo que quiere es convalidar un título y al ser dictado por un subdirector general, siempre va a tener un superior jerárquico común. Y dentro de la AGE ya hemos visto que los altos cargos, es decir, de director general hacia arriba, si dictan en materia de personal, ponen fin a la vía administrativa. Aquí, ni en materia de personal, ni estamos en ese caso porque es un subdirector general, ¿vale? Entonces, está claro que cabe el recurso de alzada y el plazo cuando acaba. A partir del día siguiente, empezaré a contar a partir del día siguiente y el último día, el de la notificación. Pues 9 de septiembre, pues 9 de octubre. Y con esto he explicado también prácticamente la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿qué recurso administrativo puede interponer Marta si la resolución no es firme y no agota la vía administrativa? Que no es firme, un dato importante, ¿vale? Pues si fuera firme ya veríamos, lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Porque si fuera firme solamente cabe el recurso extraordinario, pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Lo que os he dicho que tenéis que saber es que esas resoluciones y actos de trámite, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable, ¿vale? Se puede poner recurso de alzada o el potestativo siempre que se base en nulidad o anulabilidad, ¿vale? En este caso, ya sabemos que Marta López no pone fin a la vía administrativa y como no es firme, pues el recurso de alzada, ¿vale? Os lo he explicado, son dos preguntas que están enlazadas y yo creo que lo tenéis claro. Y ahora los actos firmes los vamos a ver en la siguiente pregunta, que espero que os quede claro. Pero mientras voy a explicar la pregunta 19. Dice, según el artículo 30 de la ley 39, ¿cómo el cómputo de los plazos de un procedimiento iniciado por María López? Y aquí vuelve a lo mismo. Dice, bueno, el procedimiento de María López es un procedimiento expresado en meses, ¿no? Pero fijaros que me habla genérico todo, ¿vale? Me está hablando genérico. Y es lo que he dicho antes. Si los plazos, vamos a repasar el dato de los plazos, antes os lo he dicho por encima, los plazos que eran por meses, ¿no? Y años. Si fuera por hora, si un plazo se expresa por hora, se entiende que esas son horas hábiles. ¿Y qué se entiende por hora hábil? Se entiende por hora hábil todas las que forman parte de un día hábil. Evidentemente, ese cómputo en horas no puede superar las 24 horas, porque si supera las 24 horas ya se entiende que son plazos expresados en días, ¿vale? Que son plazos expresados en días, ¿vale? Entonces, lo único que hay que saber, pues, la regla genérica, que salvo ley o normativa comunitaria,
Los plazos expresados en horas se entienden hábiles. Ya sabemos que la ley 39 establece como regla general esos plazos en hábiles, ¿vale? Ahora lo vamos a repasar. Luego hay otras leyes, como puede ser nuestra querida ley de contrato, que dice que los plazos en esa ley se entienden naturales, salvo que se indique otra cosa. Pero aquí la regla general de la ley de 29 es que salvo que se indique que son naturales, la regla general son hábiles, ¿vale? Entonces, la primera por horas que no van a jugar es que se entiende por hora hábil todas las de un día hábil, ¿vale? Y que ese plazo nunca puede superar las 24, porque si no se consideran por día. Por día, pues igual, siempre se va a considerar hábil, salvo ley o normativa comunitaria, y se excluye los sábados, los domingos y los festivos, ¿vale? Todos los plazos expresados en días, salvo que se indique, ¿vale? Que es como digo, que se indiquen que sean naturales. Si no se indica que son naturales, que se tiene que indicar esta circunstancia en la notificación, son días hábiles, salvo sábado, domingo y festivo, ¿vale? ¿Y cuándo se cuentan los plazos expresados por día? Igual, a partir del día siguiente de la notificación o de la publicación. Y los plazos expresados en meses o un año, los que os he dicho antes, siempre a partir del día siguiente de la notificación. Y se entiende que acaba el plazo el mismo día que se produjo la notificación. Hablamos de acto expreso o acto presunto. Me da igual, ¿eh? Me da igual, ¿vale? Siempre se considera ese plazo, que es lo que he explicado con el procedimiento de Marta, que se notificaba el 9 de septiembre, empieza a contar a partir del día siguiente y termina cuando, el mismo día que se produjo la notificación, pero del mes o del año donde venza. En este caso, la pregunta anterior era un mes, pues era octubre, ¿vale? Y lo que he dicho antes, cuando un plazo sea inhábil, pues se entiende prorrogado al primer día hábil y se entiende, a efectos de que sea inhábil, pues que sea efectivo en donde lo va a presentar y donde se recibe, ¿vale? Y que evidentemente todos esos plazos tienen que estar publicados, ¿vale? Que se publica pues ese calendario por la AGE, por la comunidad autónoma, y que eso se tiene que publicar antes del comienzo de cada año, ¿vale? Eso lo tenéis claro, ¿vale? Y una pregunta que a veces cae y es muy tonta, que porque un plazo sea inhábil no quiere decir que no se abre la oficina. Es decir, que si yo voy a presentar el plazo en mi provincia y lo considera inhábil porque va dirigido al ministerio que está en Madrid y efectivo en Madrid, la oficina va a estar abierta, pero el plazo se considera inhábil, ¿vale? Es decir, que esa fiesta no determina por sí sola la apertura de la oficina. Y por último, vamos a terminar repasando los actos firmes, ¿vale? Es una de las cosas y de las preguntas a las que más os equivocáis en los formularios, cuando veo las respuestas en los formularios. Me está preguntando primero por la respuesta incorrecta. Dice, si Marta López recibe notificación indicándole que un acto es firme en vía administrativa, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que yo sé que un acto es firme en vía administrativa, no porque haya puesto fin a la vía administrativa. Ese error no lo podéis cometer. Un acto es firme, primero, si no se ha interpuesto el recurso correspondiente, si hay un plazo para interponer un recurso y no lo interpone, ese plazo es firme, ya no lo puedes recurrir más. Pues si tú no tienes la posibilidad de interponer un recurso y no lo pones, no puedes continuar. Es decir, que si tienes que interponer recurso alzada, pasa el plazo de recurso alzada y no pones recurso, no te puedes ir al contencioso. Tú tienes que ir siguiendo tus pasos. Y que luego el acto también es firme si se han agotado todos los recursos que hay, incluido el contencioso administrativo. Es decir, que si ya no te cabe más opción de recurso, entonces también se entiende firme. Y una vez que hemos hecho esta diferencia de lo que son actos que ponen fin a la vía administrativa a los actos firmes, que los actos firmes no son los actos que no se han puesto recursos o que ya no pueden interponer recursos porque se han agotado todas las vías y se han resuelto. Si un acto es firme, solo procede el recurso extraordinario de revisión. Solo procede el recurso extraordinario de revisión. Me tienen que decir que es firme o me tienen que dar los datos para saber que un acto ya es firme, ¿vale? Pero no bajo cualquier circunstancia puedo interponer este recurso extraordinario de revisión. Yo solamente puedo poner este recurso extraordinario de revisión en casos muy concretos.
¿Y qué tenemos que saberlo? Primero, que se haya producido un error de hecho, que aparezcan documentos falsos o aparezcan documentos nuevos, o por prevaricación, por cohecho, por una conducta que es punible, ¿vale? En el Código Penal. Solo en esos casos, solo en que me indicaran, solo en el caso de que me indicaran uno de estos casos, mi respuesta válida el recurso extraordinario de revisión, porque uno de los problemas que tenéis es que metéis el recurso extraordinario de revisión con una respuesta muy, muy lógica a cualquier tipo de recurso. Y una de las cosas que yo siempre digo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de contestar los recursos es, primero, quién dicta el acto y cuál es la materia. Porque en virtud de quién dicta el acto o en qué materia es, por ejemplo, la que hemos visto, responsabilidad patrimonial, pues sé que pone fin a la vía administrativa, pues en virtud de quién dicta el acto, en qué materia es, la pregunta es, ¿pone fin a la vía administrativa? Si no pone fin a la vía administrativa, el recurso que interpongo, ¿cuál es? Recurso de alzada. Si ha puesto fin a la vía administrativa, ¿qué recurso pongo? El recurso contencioso administrativo con la posibilidad de interponer recurso potestativo. Y esa es la pregunta. ¿Pone fin o no pone fin? ¿Qué pone fin? Repito. Si no pone fin, recurso de alzada. ¿Qué pone fin? Contencioso con la opción de poner potestativo. Y ya sabéis que contra la resolución del recurso de alzada no cabe otro recurso administrativo, me tengo que ir directamente al contencioso, ¿vale? Y bueno, el plazo para interponer, ya sabemos que en el primer caso, en el caso de error de hecho, son 4 meses, en el resto son 3, ¿vale? Pero el recurso extraordinario de revisión tiene un matiz muy claro. Es que fijaros cuándo lo interpongo y cuándo lo interpongo. Entonces, que yo interponga un recurso extraordinario de revisión no impide que yo pueda seguir con mi artículo 106 o con mi artículo 109, ¿vale? Bueno, ¿qué pasaba con el artículo 106? Bueno, hemos visto que la Administración en cualquier momento, por iniciativa propia o solicitud del interesado y previo dictamen del Consejo de Estado o el órgano consultivo, podíamos declarar la nulidad, la declaración de oficio, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, ¿vale? O bien, en cualquier momento la Administración de oficio y previo dictamen del Consejo de Estado o equivalente podrá acordar la declaración de las disposiciones nulas. Recordad que si hablamos de disposiciones nulas, ¿vale? Si hablamos de disposiciones nulas es solamente de oficio. Y sin embargo, si estamos hablando de actos nulos, estamos hablando de oficio o a solicitud, a iniciativa propia o a solicitud del interesado, ¿vale? Esa diferencia sí tenéis que hacerlo si es un acto nulo, si es un acto nulo a iniciativa propia o a solicitud del interesado, y sin embargo, si es una disposición nula, solamente es de oficio. Con eso tenéis que tener cuidado que juegan con eso, ¿vale? Es decir, que lo primero, aunque yo interponga recurso extraordinario de revisión, no me impide, ¿veis? Dice, lo establecido en presente artículo, no me impide ejercer que yo pida la revisión, esa declaración de nulidad de ese acto nulo, ¿vale? Lo que hemos empezado diciendo, que los actos pueden ser nulos de pleno derecho o las disposiciones administrativas pueden ser nulas de pleno derecho. Pero también había otras dos opciones. La primera era que la administración podía revocar, ¿vale? Mientras que no hubiera transcurrido el plazo para la prescripción, sus actos desfavorables de gravamen. Y teníamos que la administración podrá rectificar en cualquier momento, da igual que sea de oficio a instancia del interesado, los errores materiales, aritméticos o de hecho, ¿vale? Es decir, que si ha habido algo más, porque ha habido un error de hecho o han aparecido documentos nuevos, el ciudadano puede pedir esa rectificación en cualquier momento. El artículo 109.2. Cuidado que me especifica el 109.2. No entra la revocación, entra la rectificación de errores. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo establecido en presente artículo, es decir, que tú inicies un recurso o presentes un recurso extraordinario de revisión, no impide, ¿vale? No impide que tú pidas o la declaración de nulidad o bien la rectificación de errores. Por eso la respuesta correcta aquí dice, indique la incorrecta.
Si Marta López recibe notificación indicándole que el acto es firme en vía administrativa, ¿qué recurso cabe? Dice, puede interponer el recurso extraordinario de revisión si se basa en el artículo 125.1. ¿Veis lo que he dicho? Tiene que decir que se base en esos artículos. Correcta. Puede poner el recurso extraordinario de revisión ante el órgano que lo dictó, que también será el órgano competente para resolverlo. Bueno, sabemos que el órgano es el que lo dictó y el plazo para resolver es 3 meses, ¿vale? 3 si alzada, 1 si es potestativo y 3 extraordinario. Dice, podrá simultanear el recurso extraordinario de revisión con la acción de revisión de actos nulos o la rectificación de errores. ¿Correcto? 106 y 109.2. ¿Cuál es la incorrecta? Dice, podrá interponer recurso potestativo ante que el órgano que lo ha dicho. No. Si es un acto firme, como me dicen aquí, el único recurso que cabe solo si en el caso que se basara en los casos del artículo 125 sería el recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Ahí no hay otra historia. Esa respuesta está clara. Por descarte está claro que habéis ido a la D. Sí es cierto que luego muchos habéis dudado en lo que hemos hablado de la declaración de nulidad o la rectificación de errores, pero es algo que tenéis que saber, que van enlazados y que está dentro del mismo artículo. Bueno, con esto voy a poner fin a la explicación y como siempre os digo, pues espero que os haya servido la aclaración y para cualquier duda podéis contactar conmigo que os la resolveré.